Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. La dignidad de las personas no depende de su orientación sexual o identidad de género. No obstante, para ejercer sus derechos, la comunidad de la diversidad sexual aún tiene que acudir a los tribunales. En esta batalla no están solos. Hoy hablaremos de la asesoría jurídica gratuita que les ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate, porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Daniel Cruzcano, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato. ¿Cómo estás? Bienvenido, Daniel. Saludos, un gusto estar con ustedes. Daniel, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la comunidad de la diversidad sexual y precisamente para dar un contexto e iniciar esta entrevista, pues vamos a comenzar definiendo quién es la comunidad de la diversidad sexual. Pues hemos escuchado que nos referíamos muchas veces hace unos años a la comunidad con las siglas LGBT, se han agregado otras más. ¿De quiénes hablamos cuando decimos estas siglas? El concepto de diversidad sexual nos remite a la condición de lo diverso a lo establecido, lo diverso a lo normado. ¿Y qué es lo que ya está normado? La heterosexualidad. Así es que la diversidad sexual nos hace referencia a la existencia de otras sexualidades plurales, poliformes, placenteras, en las que se agrupan precisamente estas siglas. Son personas entonces lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales, queer, y por ahí veía que se usa el signo de más. Así es. Y esto se hace referencia, es muy importante porque es un concepto inacabado. Está atendiendo a un contexto histórico y a un momento determinado. De ahí que queda abierto todavía para reunir otras identidades. Y precisamente, Daniel, ya que mencionas pues esta palabra histórico, históricamente esta comunidad, estas personas que no llevan una identidad sexual conforme a lo establecido por la sociedad, han sido discriminadas, discriminados. ¿En qué situaciones hemos visto esto socialmente? En México la orientación, la identidad, la preferencia sexual, la identidad de género, las expresiones sexuales han sido motivo, en efecto, de discriminación. Y esto es un fenómeno estructural, no sucede como algo aislado o esporádico, en realidad son situaciones repetidas, constantes y permanentes. Esto se ve en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en asociaciones deportivas, culturales, políticas, en fin, creo que lo tenemos en todas las expresiones sociales y esto parece que se ha vuelto una forma cultural o se volvió una forma cultural en México. Y precisamente esta discriminación de la que nos hablas, que tradicionalmente en México, por ser una sociedad generalmente conservadora, pues esta comunidad ha sufrido vulneración de derechos y cuando hablamos de vulneración, pues hablamos que es un grupo, ¿no? Y ahora con toda la reforma en derechos humanos se hace énfasis en hablar de los grupos vulnerables. ¿Qué es esto de los grupos vulnerables y por qué esta comunidad se considera uno de ellos? Bueno, pareciera que la circunstancia de que se enuncie que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, pareciera que esto superaría cualquier realidad social y esto no es así. Todavía tenemos realidades en las que existen grupos que por diversas situaciones peculiares, especiales, a veces por temas económicos, sociales, culturales, psicológicos, están dándole una limitación a un pleno desarrollo en la sociedad y por tanto a limitación, exclusión,
restricción al ejercicio de sus derechos es. en materia de diversidad sexual. Esto los hace entonces clasificar en una categoría sospechosa que impone al órgano jurisdiccional analizar con un mayor rigor la constitucionalidad o no de determinadas normas o actos. Pero, sin embargo, sí ha habido avances en el ejercicio de los derechos de las personas de la diversidad sexual. ¿No es así, Daniel? Y bueno, hemos visto en México ciertos avances y a nivel mundial también, ¿no? Falta mucho por hacer, pero sí ha habido ciertos avances. Desde luego que sí. A nivel mundial tenemos instrumentos internacionales que a través de los que se han adquirido una serie de compromisos por parte de los estados. Tenemos unos principios de Yogyakarta, por ejemplo, que es un puntal en la defensa de este tipo de derechos. La Corte Interamericana, por su parte, está haciendo pronunciamientos constantemente. En recientes fechas publica una sentencia muy interesante en la que Honduras es condenada por la muerte de una mujer trans. Es muy, muy interesante en este tipo de asuntos, precisamente por la argumentación que se usa, incluso por ahí de algún voto disidente. Muy, muy interesante que meritaría un análisis posterior. Claro. En el Estado mexicano, por su parte, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo criterios jurisprudenciales. De hecho, hace una especie de libro, cuadernos, en los que ha sistematizado de manera muy armónica por lo menos 50 criterios jurisprudenciales que refieren a este tipo de temas. En materia legislativa, pues desde luego que tenemos a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, y a nivel local, en algunas entidades federativas ya se han adecuado algunos códigos civiles y reglamentos civiles a estas realidades. Así es que sí, desde luego que hay avances. Claro, y ahí está el marco normativo y bueno, es momento de hacer una pausa, Daniel, y al regresar pues vamos a hablar también de lo que está haciendo el Instituto Federal de Defensoría Pública a favor de esta comunidad. Vamos a un corte, no le cambies. Hablemos de sexo y discriminación. Más del 90% de los mexicanos mayores de 18 años se identifican como heterosexuales. Solo 3.2% manifiesta tener una preferencia sexual distinta. Más del 30% de las personas heterosexuales consideran que nada justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja. 35% de los hombres y 30% de las mujeres mayores de 18 años no le rentaría una vivienda a una persona gay o lesbiana. 72% de las personas transexuales opinan que en México sus derechos se respetan poco o nada. Opinan lo mismo 66% de las personas gays o lesbianas. Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero son los estados que registran el mayor porcentaje de opiniones negativas hacia la comunidad de la diversidad sexual. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, Daniel, ya hablábamos del marco normativo en México y el marco normativo internacional, pues que ha hecho avances en la protección de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Y ahora vamos a hablar de las acciones que está llevando a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para que pues, se puedan ejercer los derechos de las personas de esta comunidad de la diversidad sexual. ¿Cuáles son algunos de estas acciones que lleva a cabo el instituto? Bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública brinda, entre otros servicios, la representación y asesoría dirigida a este grupo, a este colectivo, precisamente por estimar que son personas que han sufrido una mayor vulnerabilidad o vulneración en el ejercicio de sus derechos, donde la propia Suprema Corte ha estimado que la justicia nunca ha sido escuchada para ellos. Esta es una preocupación constante. Tenemos entonces asuntos en los que aún, a pesar de que en algunas entidades federativas se ha modificado su correspondiente legislación, todavía tenemos
matrimonios igualitarios, Claro. identidad de género para el cambio en el acta de nacimiento, sea por el nombre o el sexo o ambos. Tenemos adopción homoparental, tenemos las prestaciones de seguridad social derivadas de las parejas, por ejemplo, a la pensión de viudez o el derecho a la salud, y son problemáticas que han sido constantes. Y desde luego la discriminación que sufren en las aulas, en el trabajo, en fin, son problemáticas que persisten aún hoy en día. Y ya que lo mencionas, Daniel, aquí en el programa, pues hemos compartido con el auditorio historias precisamente acerca de matrimonio igualitario y de pensión. Pero ya que mencionas ahora el tema de identidad de género, me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de esto, porque pues es un tema complejo que involucra muchos otros derechos, ¿no? Platícanos algún asunto que haya llegado a la Defensoría Pública acerca de esto. Bueno, tenemos casos en los que las personas, por sentirse, por identificarse con determinada preferencia, se asumen como varones o como mujeres cuando biológicamente no lo fueron, cuando en el registro civil no fue asentado. Esto representa una problemática a su propia realidad, porque están luchando desde el propio hogar y en la sociedad misma. Así es que los ha llevado a solicitar en el registro civil el cambio de esa acta para que se les reconozca su identidad, precisamente en respeto al libre desarrollo de la personalidad, que corresponde entonces elegir la forma de vida que les plazca. Sin embargo, hemos tenido resistencia. En el registro civil, por una parte, no hay un protocolo, no hay una regla, no hay un ordenamiento legal que le dé trámite a esta. Y bueno, pues el primer obstáculo fue imponer que se agotara una instancia judicial. Afortunadamente este tema ya fue superado. En la mayoría de los criterios que tenemos se sostuvo que este es un tema administrativo y precisamente en respeto a este derecho que le asiste, debiera de hacerse la corrección correspondiente. Es un tema que hay que agotar en la vía jurisdiccional definitivamente. Y ya decíamos, Daniel, que pues aunque los avances en materia legislativa, de justicia, de derechos, pues han hecho la diferencia para la comunidad de la diversidad sexual, ¿por qué es importante que se tenga este tipo de asesoría por parte de la Defensoría Pública a esta comunidad? Pues si ya decíamos, si todos ante la ley somos iguales, ¿no? Sí, pareciera, pero de suyo están luchando constantemente por el reconocimiento de sus derechos en todos los ámbitos. Y luego cuando descubren que para que se tenga reconocimiento, por señalar un ejemplo, en la entidad federativa llamada Guanajuato, hay necesidad de agotar una instancia judicial, pues se encuentran con este otro problema. De ahí que, ¿qué utilidad tendría que el Estado reconozca determinados derechos si no se puede acceder de manera efectiva a la justicia? Así es que yo creo que este instituto participa de manera muy activa en esta defensa de los derechos, porque además el servicio, valga decirlo, es absolutamente gratuito, y creo que es importante que se haga difusión de estos hechos. Daniel, y bueno, es momento de hacer otra breve pausa y al regresar pues vamos concluyendo este tema y hablando más de las acciones que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para las personas de la comunidad de la diversidad sexual y también cómo se puede comunicar la gente. Ya hemos visto a lo largo del programa en la pantalla el teléfono, pero que nos digas qué otros medios de contacto hay para que la gente se pueda comunicar con los asesores jurídicos federales. Y a ti que estás en casa, pues ¿cuáles son los derechos que crees que aún falta para que la comunidad de la diversidad sexual le ejerza plenamente? Vamos a un corte, regresamos. En lo personal, yo considero que los derechos que no se les han reconocido a esta comunidad han sido el de matrimonio igualitario en todas partes, porque aún hay lugares donde no pueden contraer matrimonio, el de adopción, ya que hay,
en este caso sería el derecho a una familia, con la adopción, ya que hay a muchos a quienes se les sigue negando simplemente por sus preferencias sexuales. El derecho que no se le ha solventado es el libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de que estas personas no pueden todavía en ciertos lugares poder adoptar o formar una familia como tal. Entonces considero que eso no se ha cumplido correctamente. Creo que la comunidad LGBTI+ ha sufrido y sufre un cambio legal, jurídico y culturalmente hablando, de los cuales todavía le hace muchísima falta que sus derechos les sean reconocidos. Justamente hoy en día lo que se está hablando es del matrimonio igualitario, para decir uno de ellos, o la adopción de menores. Entonces creo que todavía nos falta mucho para lograr reconocerles muchos derechos y que les sean reconocidos jurídicamente. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Estamos hablando de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y las acciones que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para hacerlos valer. Y bueno, Daniel, pues ¿cuáles son los retos que enfrenta la Defensoría Pública Federal cuando llegan asuntos que involucran a personas de la diversidad sexual? Tal y como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha señalado, hay que luchar por un mundo con menor odio, discriminación e intolerancia. Creo que el Instituto Federal de Defensoría Pública participa en esta lucha precisamente para acabar con estas desigualdades o por lo menos disminuirlas en sus realidades sociales. Así es que el tema de los derechos de la diversidad sexual no son debates acabados. Existen modificaciones a ordenamientos legales, por ejemplo en la Ciudad de México, que es un puntal en este tipo de asuntos, pero ello no ha sido suficiente. Todavía tenemos los obstáculos que podríamos definirlos de tres formas. Por un lado, la libre configuración legislativa que tiene cada una de las entidades federativas. Por el otro lado, el principio de legalidad al que deben someterse todas las autoridades administrativas, en este caso un oficial de registro civil, y en el último de los casos, un principio denominado relatividad en el juicio de amparo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el amparo habrá de proteger solamente a aquellas personas a las que hayan instado ante el órgano jurisdiccional. De ahí que son retos, porque todavía tenemos debates inacabados, todavía, a pesar de que en algunas entidades tenemos permitido, por ejemplo, la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, pues ahora habrá que derivar en otros derechos. Por ejemplo, los derechos a la seguridad social en estas parejas, los derechos a la salud, los derechos hereditarios, los derechos a la pensión alimenticia, a la comaternidad, a la adopción homoparental. En fin, creo que estamos en una constante construcción de estos criterios jurisprudenciales que en gran medida han forzado a las autoridades legislativas a modificar sus ordenamientos legales. Y pues parece un panorama jurídico muy complejo. Cuando hablamos de derechos, pues podría parecer que es un tema sencillo, un tema en el que en un contexto en el que se habla mucho ya del acceso a los derechos, pues no tendría que ser gran problema, pero así como lo mencionas, en este panorama tan complejo jurídicamente hablando, ¿cómo se preparan ustedes como asesores jurídicos para hacer frente a todas estas dificultades? El Instituto Federal de Defensoría Pública ha tenido una preocupación y una tarea constante en capacitar a todo el personal. Y es el caso, tenemos una capacitación permanente en materia de derechos humanos, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
tenemos una actualización en asesoría jurídica. Ahora mismo se están abriendo especializaciones en materia de asesoría jurídica y en estas últimas, desde luego que se ha hecho en la currícula la materia de personas en situación de vulnerabilidad. Creo que para que no haya absolutamente ninguna duda, para resaltar precisamente esta importancia que tiene de visualizar a estas categorías sospechosas. Muy bien, pues ya casi se nos termina el tiempo, Daniel. Muy brevemente, desde tu perspectiva como abogado, como asesor jurídico, como persona, ¿qué falta hacer en México para que las personas de la comunidad de la diversidad sexual ejerzan plenamente sus derechos? Se ha hecho bastante. Me parece que los instrumentos internacionales, las modificaciones a la Constitución y las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia han hecho bastante en el avance, en el reconocimiento de estos derechos. Sin embargo, creo que no es suficiente. El estereotipo, el prejuicio, el estigma son constructos sociales. Y si nuestra forma cultural no se modifica desde el hogar, desde la escuela, desde el trabajo, creo que poco se va a hacer. Creo que habría que hacerlo en todos los rincones de la sociedad para cambiar estas formas, claro, o estas preconcepciones que tenemos de otras realidades, de otras diversidades. Así es. Y bueno, Daniel, en este programa hablamos de todos los derechos y hemos llegado a la parte en la que hablamos de los derechos culturales. Tú que estás en el bello estado de Guanajuato, ¿qué te gusta visitar para ejercer tu derecho a la cultura? Bueno, sin duda la capital de Guanajuato es riquísima culturalmente. Lo mismo caminar o pasar por un túnel que asistir a sus museos o a su famoso Teatro Juárez. Dolores Hidalgo para llegar a la tierra de la independencia, o bien San Miguel de Allende. Así es que creo que culturalmente, y seguramente me estoy quedando corto, debe de haber otros lugares, Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos, son lugares que vale la pena recorrer. Muy bien, Daniel, pues te mando un abrazo hasta Guanajuato. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Gracias a ti, hasta luego. Y a ti que estás en casa, te dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. En una de las calles más hermosas de San Ángel, encontrarán 3 casas de 3 grandes artistas mexicanos. Se trata de las primeras casas funcionalistas en América Latina, diseñadas por el reconocido artista Juan O'Gorman. La primera, el lugar donde vivía y trabajaba O'Gorman, le encantó a su amigo Diego Rivera, así que Diego le pidió que construyera una casa estudio para él y otra para su esposa Frida. Las 2 casas, roja para Diego y azul para Frida, que están conectadas por un puente, tienen elementos tradicionales mexicanos como la piedra de río, los magueyes y vibrantes colores, donde destaca la barda exterior de cactus que plasma la importancia que O'Gorman daba a la arquitectura del paisaje. En esta casa, Frida Kahlo pinta obras que posteriormente la consolidarían como artista. Lo que el agua me dio, El ojo avisor y El difunto Dimas. Cuando muere su padre Guillermo Kahlo, Frida regresa a la ahora famosa Casa Azul de Coyoacán, su casa paterna, donde vivió hasta su muerte. Diego Rivera, por otro lado, habitó esta casa hasta que murió en 1957. Aquí produjo la mayor parte de su obra de caballete, alrededor de 3,000 piezas. Podrán disfrutar de su colección de Judas y calaveras, así como parte de su colección de arte prehispánico y artesanía mexicana. Al visitar este lugar, encontrarán grandes ventanales que iluminan el interior, el uso de concreto, instalaciones eléctricas y drenajes expuestos, todo útil, eficiente y económico, como parte de la propuesta funcionalista de Juan O'Gorman, cuya obra es un parteaguas para la arquitectura mexicana del siglo XX. Desde aquí podrán ver las construcciones virreinales y neocoloniales de San Ángel, completamente diferentes a estas casas funcionalistas que anunciaban la modernidad. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, un orgullo más de México.